Bueno, buenas noches, apreciados participantes del diplomado. Les doy la bienvenida a esta segunda webconferencia. Esta webconferencia va a tener como dos momentos. El primero es un diálogo con una invitada que tenemos hoy. Y la segunda parte, pues ya la revisión de los temas que nos competen en esta segunda actividad. Le doy la bienvenida a Cindy Pamela Moreno. Cindy pues es analista de pruebas, talento unadista también como nosotros, pero pues Cindy ya está terminando la ingeniería, pero ya se está desempeñando en el área de pruebas de software. Por eso pues me parece muy interesante que dialogue con nosotros y pues nos cuente a los que aún no estamos trabajando en esa área cómo es trabajar en todo esto. Buenas noches, Cindy. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Yo me encuentro cerca de Bogotá, chicos. Cindy está en Palmira, ¿cierto? No, en Cali, En Cali. en Cali. Ujú. Bueno, Sí, para eso los es. que estamos aquí, bueno, haznos una breve presentación. ¿Quién es Cindy Pamela? Bueno, mi nombre es Cindy Pamela Moreno, tengo 26 años, vivo en la ciudad de Cali. Digamos que hice una tecnología en sistemas en el SENA. Actualmente estoy en el último semestre de ingeniería en sistemas en la UNAD y pues actualmente trabajo como analista de requisitos y calidad a pruebas de software. Tengo doble rol en una empresa que se llama Kipus, que es de Medellín. Pues actualmente trabajo desde la casa y pues esa empresa maneja temas de movilidad, temas relacionados al tránsito y ya, es como la presentación. Chévere. ¿Y cuánto llevas allí? Llevo 2 años y 3 meses en la empresa. Bueno, y bueno, si alguno de nosotros quisiera, por ejemplo, algún día postularse un cargo de analista de pruebas, ¿tú cómo llegaste a la empresa? ¿Hiciste un examen técnico, buscaste la Eh, oferta, venías de trabajar en la empresa en otra cosa y llegaste ahí por concurso? bueno, anteriormente trabajaba en el Banco de Occidente como analista funcional, entonces me tocaba hacer un poco de cosas, me tocaba levantar requerimientos, hacer pruebas, dar soporte. Y una compañera del banco se fue y ella me escribió que para que me postulara. Entonces yo envié la hoja de vida, me enviaron unas pruebas para hacerla en 2 días y digamos que pasé las pruebas, luego siguió el filtro, digamos, con la líder del proceso y pues me dejaron. Ay, Digamos qué que chévere. la prueba basaba básicamente, primero estaban evaluando que tuviéramos conocimientos básicos en sentencias SQLs. Digamos que eso sí es principal, que como analistas de pruebas tengamos esos conocimientos, ¿sí? Luego de eso, pues me tocó, digamos, crear una aplicación, solo hacer como el prototipo, colocar que iba a ser la aplicación, me tocó diseñar casos de pruebas, me tocó diseñar requisitos funcionales, que era lo que debería pues de contar la aplicación, cómo debería funcionar y demás. Bueno, ya después de ese, digamos, de ese examen que tuviste allí, todo ya te incorporaste. ¿Qué hace un analista de pruebas? Cuéntanos tú desde la empresa, porque nosotros aquí estamos leyendo teóricamente que el analista mira la calidad, pero cuéntanos tu día a día. Bueno, pues la analista acá en la empresa, pues primero que todo, digamos, nos asignan como las solicitudes referentes a la funcionalidad que toca aprobar. Los analistas de requisitos socializan, digamos, un documento que se le llama comportamiento del sistema, donde especifica qué debe de hacer el sistema, qué condiciones debemos de tener en cuenta para que funcione, digamos, ese requisito. Y luego de eso tenemos que elaborar los casos de pruebas con los posibles escenarios que se puedan presentar, ¿sí? Entonces, una vez, digamos, elaborados esos casos de prueba, lo que hacemos nosotros es, digamos que los chicos de desarrollo tienen una carpeta donde ellos colocan como las estructuras que se deben ejecutar en base de datos, ¿sí?
Entonces, esas estructuras que serían, digamos, sentencias SQL, ya sean creaciones de tablas, de parámetros, configuraciones, las debemos de ejecutar en un sistema, pues, propio de la empresa, pues, como para llevar un log de auditoría de quién ejecutó, digamos, esas sentencias. Y ya después de que nosotros tengamos configurado eso, procedemos a elaborar data, ¿sí? A crear la data desde cero, como para que sea más limpias las pruebas, ¿sí? Digamos que en la empresa nosotros contamos con un sistema que nos permite, pues, crear data de acuerdo a la funcionalidad que nosotros necesitemos, y luego de eso, pues, empezamos a ejecutar los casos de pruebas. Ya como tú mencionas ahí, pues te toca relacionarte harto con todo el grupo de desarrollo, ellos dejan las carpeticas, además que, fíjense chicos, algo muy interesante aquí que es que ellos ya están teletrabajando todos, entonces pues estamos conectados de diferentes partes del país porque la empresa es de Medellín, Cindy está en Cali, me imagino que tiene compañeros también de Medellín, etcétera. ¿Cómo es esa interacción con los compañeros de desarrollo? Bueno, ¿Cómo pues, debería ser y cómo es en la vida real? bueno, Sin, eso depende porque digamos que yo estaba en diferentes empresas. Y cuando yo iba, digamos, a colocar una incidencia a alguien de desarrollo, habían unos que generaban conflictos, ¿sí? Porque, digamos, decían que uno le estaba como calificando mal su trabajo, pero no es eso, ¿sí? O sea, no era eso, sino que ellos le entendían como una ofensa de que uno le estuviera diciendo, venga, encontré una incidencia, ¿sí? Entonces, en una empresa en la que estuve, sí hubieron como choques con un solo desarrollador porque él me decía estas palabras que yo prácticamente estaba haciendo puros paint para colocar las incidencias a él. eso sí no lo había oído. Ay, Dios mío. Y pues actualmente en la empresa en la que estoy ha sido muy chévere porque los chicos de desarrollo, uno le reporta una incidencia y uno, digamos, detalla como el paso a paso de que tienen que tener, digamos, la data así creada, le colocamos tienes que ingresar a tal parte, haz esto y lo otro, entonces ahí es como más fácil para ellos poder replicar, digamos, la incidencia que nosotros estamos reportando. Y ellos pues lo toman bien porque digamos que acá en la empresa no los califican por incidencia, sino que, bueno, si usted cumple con lo que entrega, bien, si todo sale bien, ok. Si salen ajustes o incidencias, pues no lo ven así como algo como otras empresas que dicen, no, está generando mucha incidencia y demás, no, sino que, bueno, es un ajuste, hagámoslo. Entonces, tienen buena disposición de trabajo los chicos de desarrollo, la verdad, sí. ¿Y cómo o qué estrategias usas tú, por ejemplo, para reportar los errores? ¿Tú capturas una pantalla o capturas pantalla y video? Porque hay errores que a veces son bien curiosos de captar y entonces le cuentan a uno de desarrollo y uno lo replica de una manera y el analista de pruebas lo hace de otra manera, un tab, yo qué sé, entró por otra opción y demás. Bueno, pues digamos que las incidencias las reporto en un Word y coloco, digamos, las evidencias puras capturas y les coloco el paso a paso para que puedan replicar. En caso tal de que ellos no lo puedan replicar, yo les digo, venga, reunámonos y yo les muestro. Entonces ahí me parece que es más fácil cuando uno se reúne con ellos y les muestra. Sí, Es claro. más fácil. Y, o sea que aquí ya lo más importante, muchachos, para irlo teniendo en cuenta es que esa buena interacción entre el equipo de desarrollo y el equipo de software, pues ayuda a que el proceso de software sea un poco más, más ágil y todo, porque a veces cuando uno está en desarrollo, lo que dice Cindy es verdad, uno cuando le encuentran un incidente, uno siente ahí como herido su ego. Y uno dice, ay, pero no, yo lo probé. Y entonces es hasta incómodo a veces que el analista de pruebas reporte algún error. Sin embargo, pues de allí esa importancia de trabajar en equipo. Y pues que entender, como dice Cindy, no es personal, compañero, sino que pues es parte del trabajo y estamos garantizando la calidad. Bueno, hace rato tú nos mencionabas en toda la parte, cuando te preparaste para la entrevista técnica y demás, algunas particularidades a nivel técnico que tú dijiste, yo sabía de tal cosa, de tal, preparé el examen, me preguntaron eso. Ya en lo que llevas ya por ejemplo, 2 años en esa empresa y ya previamente has trabajado en otra, ¿tú qué características y conocimientos ves que debe tener un analista de pruebas? Mm, pues yo creo
que debemos de tener la capacidad primero de trabajar en equipo, ¿sí? Si nosotros estamos dispuestos a trabajar en equipo, digamos que va a ser mucho más exitoso el proyecto, ¿sí? Debemos estar muy atentos a cada detalle de las pruebas para que no se nos pase por altos, colocar los posibles escenarios, tanto negativos como positivos, porque por más obvio que nos parezca, debemos de tenerlos en cuenta siempre, ¿sí? Debemos de tener una comunicación muy clara y efectiva pues con los equipos de desarrollo para que ellos puedan entender, digamos, las incidencias que encontremos, tanto sea verbal como escrita, ¿sí? Y pues también nosotros tenemos la capacidad de decirles a ellos como que, ay, venga, yo creo que eso está pasando por eso y eso, podemos darle una solución. Tengo esta propuesta, ¿sí? Entonces, eso también es muy importante. Debemos también estar dispuestos como a los cambios porque posiblemente en los proyectos siempre nos piden algo, pero dicen, no, cambiémoslo. Entonces, debemos estar como muy dispuestos a aprender también de nuevas herramientas. Y pues lo más importante también que veo acá es que debemos de entender muy bien el proceso para nosotros poder hacer unas pruebas correctas, ¿sí? Debemos entender cuál es la necesidad del cliente y de entender el por qué ellos están solicitando eso para nosotros tenerlos en cuenta al momento pues de hacer las pruebas como si fuéramos ellos, ¿sí? Como si fuéramos el cliente. Sí, y por ejemplo a nivel técnico, en tu caso, tengo que saber programar, si yo no sé programar no puedo hacerlo, tengo que saber de base de datos, ¿qué características así ya como a Yo nivel les técnico cuento te ha algo, tocado? cuando yo me gradué del SENA, em, digamos que a mí me dio muy duro el tema de desarrollo. Uy, me dio durísimo. Yo siempre me acuerdo y me da risa porque digo, uy, yo pensé que no me iba a graduar por eso. Entonces, pues la verdad, uno no necesita pues aprender así mucho desarrollo para hacer pruebas, simplemente que usted sea una persona analítica, dedicada y que tenga como mucha imaginación al momento de hacer las pruebas. Sí es muy importante que tengamos conocimientos básicos en SQL porque me parece que eso es primordial, tanto para los de requisitos como las de pruebas, como los de desarrollo, porque así nosotros también tenemos la capacidad de manejar la base de datos, ¿sí? Ya sea para eliminar un dato, para insertar un dato, para cualquier cosa, es muy importante. Y casi siempre, digamos, en las pruebas para uno entrar a un trabajo, siempre te piden cosas como básicas de SQL, ¿sí? Em, se me fue. Eso es más o menos. Sí. Y lo de SQL sí es verdad, muchachos, y ya les contamos por qué. Porque, por ejemplo, el sistema tiene que hacer una inserción de, no sé, cambiar un log, cambiar un campo para colocar, por ejemplo, se actualizó hoy a las 6:15, etcétera. Entonces, pues nosotros tenemos que estar en la capacidad de ver al menos de manera básica, ay, sí, el software sí está actualizando los registros, sí realizó una inserción, pero pues como me comenta aquí Cindy, es verdad, o sea, para iniciar básico SQL, pero pues digamos con SQL básico nos defendemos ahí, ya salimos al otro lado, ¿no? Pero sí es importante en general hacerlo como para ver cómo están quedando los datos allí. Bueno, Cindy, si nosotros, alguno de nosotros que está aquí en esta web, quisiera decir, bueno, a mí me parece chévere esa parte de calidad, me sentí identificado, pues yo estoy en desarrollo, pero pues no creo que ese sea muy fuerte, me gustaría como más irme por la parte de calidad y quisiera empezar a trabajar como analista de pruebas. ¿Qué consejo nos darías tú que ya llevas un tiempito ahí? Digamos que los que saben de desarrollo, eso sería un plus muy importante en pruebas porque hoy en día está el proceso de automatización y digamos que por medio de programación pueden ejecutar pruebas, ¿sí? Entonces eso lo hace como más práctico en vez de hacer las pruebas así funcionales que uno lo hace como si estuviera interactuando pues el cliente, ¿sí? Con el aplicativo. Entonces, digamos que eso sería un plus. Y lo bueno de esta carrera es que hay muchas ramas, ¿sí? Si no te va bien con desarrollo, puedes hacer pruebas. Si no te va bien con pruebas, puedes levantar requerimientos. Si no te va bien con requerimientos, puedes dar soporte. Bueno, hay muchas ramas, pues,
por las que te puedes ir. Entonces, yo considero que cada persona tiene un fuerte, entonces es como identificar yo en qué soy fuerte, ¿sí? Y yo digo preparar la hoja de vida, si no tengamos experiencia, muchachos, por lo menos prepararnos para un examen técnico. En algún momento alguna empresa nos va a dar la oportunidad, porque a veces uno, cuando no tiene experiencia relacionada en el área, de pronto uno dice, ay, no, qué difícil va a ser ese primer trabajo, pero en el área de desarrollo y de pruebas y de calidad, como nos comenta Cindy, ahí siempre se necesita alguien. Entonces, audiencia para que desarrolle, para que pruebe, para dar soporte para los diferentes roles, porque a veces unos empiezan por soporte, luego pasan a ser analistas de calidad, luego van pasando a desarrollo y así, dependiendo como pues cada uno quiera ir pues desempeñando diferentes roles. Pero pues la cuestión también es como fortalecer esas, digamos, esos perfiles, creería yo, es la invitación y pues no, uno está ahí listo y la oportunidad se le va a presentar, ¿cierto? Sí, Y eso pues la más. verdad, eso se le presenta. Yo salí recién del SENA y a los 2 meses conseguí trabajo. Me dieron la oportunidad. A donde estoy también da mucho la oportunidad a los practicantes, a principiantes, los que no son, digamos, tecnólogos, solamente técnicos. Y eso depende de usted cómo demuestre su capacidad. Entonces, después de que uno tenga buena disposición, que uno demuestre que uno es capaz, digamos, de realizar bien su trabajo, eso es un plus. La empresa te da una oportunidad. Vean, muchachos, ese dato un datazo, como diríamos por ahí, que nos acaban de lanzar aquí es muy interesante, porque si alguno de ustedes dice, bueno, pero ahorita acabando el diplomado, pues no sé, me preparo para un examen y envío la hoja de vida, ¿quién quita, muchachos, por ahí que nos den la oportunidad? Y chévere también otra cosa y es, digamos, toda esa parte del trabajo remoto que ya lo estamos viendo mucho en software, porque antes uno decía, no, pero es que yo vivo allí, el trabajo está en Bogotá, está en Medellín, yo no estoy allí. Y fíjense que ya con el trabajo remoto también, pues, y gracias a todo este desarrollo tecnológico, hoy en día, pues ya podemos sincronizar trabajo incluso a nivel mundial con algunas multinacionales que pues nunca paran su desarrollo. Entonces, chévere, muchachos, animarlos y vean, sí se puede, como Pues, diríamos. Chicos, no sé, ¿alguien quiere aprovechar que está Cindy por aquí para hacerle alguna pregunta? Pregunten, pregunten. ¿Tienen de pronto alguna duda? ¿Cómo hago para tal cosa, compañera? Aprovechen ya que estamos aquí. No, por aquí están como calladitos todos estos muchachos. tan Los has tímidos. dejado pensativos, sí. Están como tímidos. Bueno, Cindy, te agradecemos compartir con nosotros pues este espacio, pues todas estas historias son muy motivadoras para todos nosotros. Yo siempre digo, cuando uno va terminando su carrera o su tecnología, pues uno siempre tiene muchas expectativas de cómo será ejercer. Quienes no ejercen, los que ya están pues vinculados en la parte pero cuando no lo han hecho, entonces pues siempre uno tiene como ahí ciertas dudas y demás, y entonces chévere ver que hay compañeros que sí, que aquí también están desarrollando su experiencia laboral y nos animan a iniciar, y eso es lo importante. Y lo más importante, Inge, es que pregunten, no les dé pena preguntar, por más, digamos, pensemos que es algo, una bobada o algo, Sí, preguntemos. Sí, preguntemos qué es lo mejor, no supongamos nada y así nos evitamos muchas cosas. muchos dolores de cabeza. Yo, bueno, Cindy, te agradezco. Con Cindy estamos trabajando un proyecto de investigación aquí para la universidad, entonces nos está apoyando por eso. Pues también le he visto el trabajo y ella es muy buena como analista de pruebas, entonces aprovecho aquí también para resaltar que de verdad es una chica muy pilosa y qué chévere encontrar también aquí chicas dedicadas a la parte de desarrollo. Bueno, Cindy, muchísimas gracias por este espacio, por este tiempo, por todas estas experiencias y enseñanzas que nos dejáis y por toda esta motivación. Bueno, muchas gracias, Inge, por darme la oportunidad de comunicarle a los compañeros cómo es el proceso de pruebas y nos estaremos viendo pronto, profe. Gracias. Bueno, chao, chao. Chao, que estén bien. Bueno, muchachos, entonces voy aquí a empezar en este momento a compartirles por aquí la pantalla, perdón.
Vamos a ver por acá. A ver, muchas cositas de las que nos acaba de compartir Cindy. Me comentan, ¿están viendo mi pantalla, muchachos? Sí, profe. Gracias. Bueno, muchachos, hoy pues nos compete algo que es relacionado con la planeación de pruebas, que es la primera actividad que nosotros estamos desarrollando en el diplomado, ¿listo? Entonces, pues aquí vamos a ver algunas cosas, repasar algunos conceptos que ya vimos de tipos, niveles de pruebas y sobre todo ver la parte de la gestión de pruebas. Bueno, chicos, ¿cómo surgen los proyectos de software? ¿Ustedes qué creen? Ya que van por aquí finalizando toda la parte de desarrollo, ya vieron análisis, diseño, pruebas, hasta el diplomado están los chicos. Bueno, pues resulta que la parte de los proyectos surge por una necesidad. Todo desarrollo de software. Uy, aló. Ya. Todo lo que es desarrollo de software surge por una necesidad del cliente, una necesidad de algo, seguramente quiere automatizar algo, optimizar algo, mejorar un proceso. La cuestión es que allí hay una necesidad y entonces nos dimos cuenta que a través de software podemos dar solución también a esa necesidad y de allí entonces pues salieron unos requisitos de usuario, se capturaron esos requisitos, muchachos, y de esos requisitos dijeron vamos a hacer un software y por allí pues como ya identificamos una parte de desarrollo, nos damos cuenta que también necesitamos hacer un proceso de pruebas. Entonces pues todo proyecto surge de una necesidad, ¿listo? Vamos a hacer aquí como un flashback de que en algún momento alguien nos habló de metodologías de software. La metodología lo que nos dice son como los pasos que nosotros debemos seguir, ¿cierto? Para toda esa parte del proceso de desarrollo de software y entonces que pues si somos juiciosos deberíamos hacer una serie de actividades para que el software pues se construya acorde a lo que el usuario quiere. Y siempre pues nos han hablado como de dos enfoques, dependiendo también del proyecto, de cómo sea la empresa, de cómo venimos trabajando, si el proyecto es complejo, no es complejo, qué tanto cambia. Por lo general siempre hablamos de dos enfoques, que es el tradicional, donde siempre vemos, por ejemplo, algo que es como el enfoque aquí en cascada versus ágil, que pues ya es muy común usar ágil menos que, diga, más que lo tradicional. Sin embargo, pues recordando aquí en la parte tradicional, muchachos, pues todas las fases iban como bien delimitadas y entonces primero venía toda la parte de análisis o los requisitos, diseño, implementación, aquí están programando, estamos probando y finalmente liberamos eso y entramos a una etapa de mantenimiento, o sea que nosotros aquí como en este diplomado somos analistas de pruebas, nosotros estamos aquí después de implementación probando, ¿listo? Versus en el enfoque ágil pues finalmente va haciendo iteraciones. Entonces pues él hace una iteración, hace una entrega más corta, un producto más pequeñito, un avance y construye algo, luego sigue otro ciclo completo. Entonces pues estas actividades se acortan y el testing acá pues también en ágil. Si estamos haciendo entregas, por ejemplo, cada 3 semanas, pues nos imaginamos también que esta parte de pruebas también, precisamente como lo dice la metodología, es muy ágil. Entonces puede ser una u otra la forma en que abordemos, ¿para qué? Para construir pues el software que va a satisfacer esta necesidad. Y allí vamos nosotros pues con todas nuestras actividades de pruebas. Fíjense muchachos que nosotros pues siempre nos han hablado de estas metodologías que análisis, diseño, desarrollo, siempre las actividades propias de toda la parte del desarrollo de software, pero en la vida real muchachos el desarrollo solamente se lleva el 20% y casi que el resto de la vida útil del software nos la pasamos haciendo mantenimiento. Y pues el mantenimiento se da por muchas causas. Por ejemplo, el mantenimiento se da porque allí hay que implementar una nueva funcionalidad, salió algo de ley, ahora el IVA no es el 19, sino vamos a decir que, por ejemplo, es el 15, etcétera. Entonces, pues toca ajustar aquí un software contable
o porque definitivamente encontramos un error o por alguna cosa, entonces ya hay un software que va en su versión inicial y luego casi que el resto de la vida útil del software se va en mantenimiento y en los dos procesos vamos a estar haciendo pruebas. Entonces ahí nosotros presentes con todas las pruebas siempre, tanto en desarrollo como en pruebas. Y pues como veíamos aquí ya hay unas actividades y entonces acá en esta parte de las actividades decíamos que íbamos a hablar de unos requisitos del sistema, esa etapa que hablábamos nosotros, análisis y captura de requisitos, donde el usuario nos cuenta cuál es su necesidad y allí hacemos un documento de requisitos o historias de usuario, etcétera. Pues estos requisitos del sistema se validan mediante algo que se llama las pruebas de aceptación. O sea, al final de todo el proceso, cuando nosotros acabamos de probar, allí pues nosotros lo que hacemos es reunirnos con el usuario final y él es el que prácticamente va a probar el software y va a mirar que esto que nosotros le estamos entregando sea lo que estaba en los requisitos. Entonces esas son las pruebas de aceptación, esas son las de usuario. Después de requisitos nosotros íbamos con diseño, ¿no? A mí fíjense que aquí vamos a ir descendiendo a un nivel cada vez más técnico. Entonces los diseños que nosotros tenemos, decimos, bueno, por ejemplo, los diseños a nivel funcional es cuando ya estamos diciendo el sistema debe tener este reporte, debe tener, por ejemplo, esta validación de login, debe guardar estos históricos. Y acá es cuando uno habla de pruebas de sistema, donde hace las pruebas generales de todo el software construido cuando todos los componentes están integrados. También tenemos un diseño a nivel técnico. Ese diseño a nivel técnico es, por ejemplo, cuando nosotros hacemos especificaciones, por ejemplo, el diseño de la base de datos, diagramas UML, son más técnicos estos, y pues allí ya nosotros vamos a estar viendo diferentes componentes que tenemos allí. Y entonces eso da pie a pruebas de integración, porque pues vamos a tener unos componentes que integrar. Aquí vamos cada vez bajando un nivel más técnico, ¿no? Y aquí ya llegamos a una especificación de componente. Entonces puede decir que yo diga una clase que va a hacer tal cosa. O por ejemplo, vamos a pensar solamente en un módulo, toda la parte del login que se integra con, por ejemplo, un carrito de compras. O podemos pensar en base de datos, en procedimiento almacenado que hace tal cosa. Y entonces nosotros hacemos pruebas de componente. Y pues acá estamos, el equipo de desarrollo está programando. Entonces, fíjense cómo de los requisitos y de esa necesidad del usuario vamos bajando cada vez más a un nivel de diseño funcional, técnico, llegamos a componentes y empezamos a hacer las pruebas de componente, cómo se integran esos componentes, todo el sistema y las últimas zonas del usuario. Y aquí va como, esta es la manera como se articula todo nuestro proceso de pruebas a toda la parte del proceso de desarrollo, ya con la necesidad que el usuario nos comentó. Y entonces, pues aquí vimos que hay pruebas de componente, etcétera. Esas son los niveles de pruebas que ustedes van a encontrar por ahí en las lecturas que están adelantando, muchachos. Eso quiere decir que si vamos a imaginarnos una clase, si yo hago una clase, entonces yo voy a hacer pruebas sobre un componente, luego integro esa clase con otras, entonces estoy viendo una integración, luego veo todo el sistema y luego las del usuario, por eso aquí está el usuario y nosotros como analistas de pruebas guiando al usuario y llegamos como de algo muy particular a algo muy general. Por eso son niveles, ¿listo? Porque pues vamos de lo más pequeñito que es un componente a todo el sistema que son pruebas generales de allí. Y una cosa son esos niveles que vamos de lo pequeñito a lo general y otros son los tipos de pruebas. Aquí en nuestro libro guía, que es el del ISTQB, que es una preparación para una certificación, nosotros encontramos algunos tipos de pruebas o ellos clasifican estas, pero pues digamos, son como algunas, hay otras, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablamos de pruebas funcionales, cuando nosotros estamos viendo las funcionalidades del sistema, o sea, que el sistema sí genere el reporte, sí guarde, sí inserte usuarios. Y también miramos cosas no funcionales, tiempos de respuesta, aspectos de seguridad, la usabilidad, que hoy en día es muy importante. Pruebas de caja blanca que algunos hacen, ¿qué es eso? O sea que podemos ver el código. Y también pruebas asociadas al cambio. Estas pruebas asociadas al cambio es porque hicieron un ajuste en el software y yo necesito ver que ese ajuste pues no vaya a dañar lo que ya está.
También hablábamos de pruebas estáticas, ¿recuerdan? Esto es un recorder, niveles, tipos y pruebas estáticas, que estas eran como productos de documentos, de ahí nosotros también podíamos ver algunas especificaciones, requisitos funcionales, historias de usuario, el código, todo eso me permite ver cómo voy a planear yo mis pruebas. Cuando no estoy viendo código, puedo estar viendo, por ejemplo, manuales de usuario, puedo estar viendo otros casos de prueba, ahí que ayudan a mi proceso de prueba también, hasta el código, si nos dejan errar, pero a veces también podemos ver el código. Y todo esto pues para contarnos que es importante planear el esfuerzo, muchachos. ¿Por qué creen que toque planear esto? Todo el proceso de pruebas. ¿Qué creen, chicuelos? Bueno, pues imagínense que si nosotros no planeamos todo el proceso de pruebas, entonces pues aquí vemos una imagen, si no sabemos para dónde va el barco y no tenemos un mapa, pues cualquier cosa nos lleva a cualquier lado y eso mismo nos puede pasar en la parte de pruebas. Entonces, pues a veces hay personas que creen que probar es coja el computador y dele al teclado, o sea, que reviente la aplicación y no, resulta que también hay que llegar y planear todo el esfuerzo y todo si somos bien juiciosos. Hay muchas cosas de estas de la planeación, nosotros vamos a mirar lo que nos quiere el libro de guía, pero a veces no todas se llevan a cabo. Al menos hay unas cositas básicas que sí. ¿Por qué? Porque depende del tamaño del proyecto, si somos más orientados a la parte de ágil o somos más tradicional. Pero en pocas palabras, si vamos a planear, nosotros tenemos que mirar cuál es el propósito de la prueba, los objetivos, qué cree el equipo de desarrollo de todas las pruebas, ese mismo objetivo es el que cree la gerencia, este mismo alcance, ¿no? Porque de pronto nosotros decimos, solo vamos a mirar aspectos de seguridad y aquí el gerente de tecnología dice, no, están probando todo, seguridad, usabilidad. Y entonces es bueno tener claro que todos estemos pensando, vamos a probar lo mismo. ¿Cuál es el producto a probar? Pues esto parece obvio, muchachos, pero fíjense en ese tipo de empresas donde, por ejemplo, como nos contaba Cindy, donde hoy en día ya estamos bastante descentralizados a nivel físico de oficinas y estamos más bien articulándonos en un trabajo remoto, entonces que yo sepa claro el producto que voy a probar es el que dejé en tal parte del repositorio y si no hay repositorio en tal dirección de pruebas, en esta carpetica compartida le dejo, en algún lado nos tienen que decir porque qué tal nosotros pues no tengamos acceso al producto que es. Pues parece obvio, pero en este tipo de escenarios sí nos toca saber cuál es el producto a probar. Saber qué hace el producto, ¿no? Porque pues si el producto tiene que generar facturas, entonces pues yo ya sé que de allí entonces yo tengo que ver toda esa parte del proceso. ¿Qué versión del producto es? Esto ya también ha pasado historias de la vida real, que el funcional prueba una versión y el de desarrollo tenía otra y eso ya me pasó alguna vez, muchachos. Por eso les digo, parece obvio, pero nos fuimos por dos versiones diferentes y cuando se liberó a producción se liberó la que yo había hecho desarrollo, el chico probó otra y pues por allá pasó algo y nos tocó luego reversar esa instalación. Entonces fue una diferencia de versiones ahí. Es una nueva versión, es un mantenimiento lo que vamos a probar. ¿Quién conforma el equipo de trabajo? Si yo estoy trabajando con los compañeros de desarrollo, ¿dónde lo puedo contactar si tengo una duda? De pronto a veces, siempre ustedes que escuchen a analistas de pruebas, por lo general van a decir preguntar, porque siempre nos dan esa misma sugerencia. Eso yo tengo que preguntar el de desarrollo exactamente qué tiene que hacer el sistema en tal parte. Entonces, ¿dónde puedo contactar? Al menos denme un mail, un Teams, un Skype, algo. Entonces, ¿dónde encuentro el software a probar? Lo que les decía aquí, donde decimos cuál, también dónde. ¿Qué calendario tengo? ¿Cuáles son los riesgos? Tipos de prueba. Entonces, con todo esto en mente, hacemos una planeación. Nosotros vamos a mirar un documento que es el plan de pruebas de software, pero cuando yo no alcanzo a hacer un plan de pruebas de software, pues al menos algunas de estas cosas sí las debo tener en claro antes de empezar mi proceso de pruebas, ¿listo? Como para autoorganizarme, porque puede ser que en la vida real encontremos los dos escenarios, que sí podemos hacer un plan o que solamente de una vez vamos haciendo los casos de prueba, pero al menos yo tengo que tener esto como claro. Listo. De allí entonces nosotros nos vamos al documento que yo les decía, que es
Hay un documento que nos sugiere la ISO que se llama el plan de pruebas de software. Ustedes lo pueden buscar. Tiene más componentes que la plantilla que nosotros vamos a trabajar, pues porque ellos pensaron en proyectos que pueden ser de una complejidad y de un volumen alto, pero pues de allí nosotros siempre adaptamos de esos documentos lo que requerimos para nuestro proyecto. ¿Listo? Pero básicamente ese plan de pruebas lo que va a describir son las actividades de prueba para el desarrollo y mantenimiento. O sea, vamos a como nosotros aquí, como la imagen, cómo está, decir como equipo de trabajo nosotros qué vamos a hacer allí, qué vamos a probar, ¿listo? Y cómo vamos a trabajar y articularnos como el equipo de desarrollo, como el equipo de pruebas, como lo vamos a hacer en esta actividad. Allí pues hay algo a tener presente en toda esta estrategia y enfoque de la prueba, que las pruebas tienen diferentes enfoques. Entonces puede ser que yo vaya a analizar un factor, por ejemplo, vamos a mirar los requisitos y los vamos a verificar y sobre esos vamos a hacer toda la parte de los casos de prueba. O quiero mirar riesgos, por ejemplo, si estoy probando un software que requiere una seguridad crítica, algo bancario, por ejemplo, muchachos. O si voy a mirar modelos, entonces va a mirar un modelo, por ejemplo, de proceso de aquellos que hacen los ingenieros industriales, siempre digo yo, y nos van detallando un proceso desde, por ejemplo, cuando el usuario llega a nuestra página y dice seleccionar producto y el proceso es ir a verificar el stock, etcétera. Entonces puede ser que yo tenga un modelo de proceso. Puede ser en algunos sitios que tengan una lista. Entonces eso es una prueba metódica porque ya hay un conjunto predefinido y lo que yo tengo es como un checklist. Entonces ya lo que hago es seguirlo, alguien lo elaboró o yo mismo. Unas pruebas conforme a estándares, por ejemplo, a reglas, estándares, si estoy probando algo de facturación que me dicen la normatividad del país, entonces aquí que si tengo que hacerle, calcularle el IVA, que entonces con IVA, sin IVA este producto ya, entonces ahí ya hay un estándar que ya es una norma. Hay unas pruebas que son orientadas por expertos, sobre todo cuando nosotros estamos empezando en toda la parte de desarrollo. Entonces allí vamos a tener alguien que siempre nos va a estar asesorando y nos está orientando, muchachos. Por ejemplo, si yo me acabo de incorporar al equipo de pruebas y en mi equipo de pruebas somos varios y seguramente allí en el equipo tengo también como un líder de pruebas, él me va a orientar. Entonces toca hacer esto, esto, esto. Puede ser otro escenario donde en realidad está el equipo de desarrollo y venimos a hacer dos tester allí, dos analistas de pruebas, entonces el que me orienta puede ser o el líder técnico que coordina desarrollo y pruebas, o inclusive el mismo desarrollador me dice, bueno, el cambio, lo que se hizo fue esto, entonces usted va a verificar en el sistema que entonces ahí alguien conoce muy bien del negocio y nos va a orientar. Y hay una que se llama adversa a la regresión, que es evitar que se dañe lo que ya funciona. Entonces, teniendo en cuenta que pueden existir estos diferentes enfoques, entonces nosotros en un plan de pruebas colocamos también ese enfoque. No, yo me voy a guiar por requisitos o me guiaría por un experto o ya tengo unas listas que voy a seguir. Adicional a eso, entonces el plan de pruebas tiene un alcance. Es decir, muchachos, el alcance es decir qué vamos a probar y qué no vamos a probar. Eso es importante, ¿no? Lo que les decía hace un momento, por ejemplo, nosotros tenemos 2 semanas para probar solo seguridad y de pronto el usuario final cree que estoy probando otra cosa. Los objetivos de las pruebas, qué riesgos hay, porque pues si hay un riesgo resulta que se retrasa el proceso de pruebas y después pues yo no anuncié ese riesgo y puede ser un problema ahí en el calendario. ¿Qué recursos hay? Tanto recursos humanos como pues recursos físicos. ¿Qué actividades de prueba voy a hacer? ¿Cuál es el calendario? ¿Cómo voy a medir cómo fue mi éxito? Las métricas y hasta presupuestos llevan esos planes de pruebas de manera general. Entonces, a medida que uno encuentra diferentes plantillas de plan de prueba, encuentra estos elementos más desglosados. Hace un momento hablábamos de las pruebas adversas a regresión. En ese caso, las pruebas de regresión implican que aquí este muchacho que vemos, supongamos que es el de desarrollo, hizo un ajuste para corregir un error o para meter un nuevo cambio que le solicitaron.
y entonces le está contando aquí al vecinito del lado. Digamos que el vecinito del lado puede ser cualquiera de nosotros, que estamos aquí en esta parte diseñando, pensando en nuestra prueba, y eso quiere decir, muchachos, que en estas pruebas de regresión no solo tengo que probar digamos, el cambio que hizo aquí el equipo de desarrollo, sino que el resto del sistema siga bien, porque pues no sabemos esos cambios de software a veces qué tanto impacta. Entonces puede ser que yo pruebe literalmente, como decíamos, por el pedacito de software que se modificó, pero daña otra funcionalidad que ya venía por ahí, un reporte, una actualización en otro lado, ya no quede funcionando igual. Entonces, para eso son las pruebas de regresión. ¿Qué van a ser? Pues muy comunes porque, como decíamos hace un rato, el 70%, el 80% casi de la vida útil del software se nos va en mantenimiento. También cuando estábamos hablando de pruebas, hablábamos de un calendario de pruebas, muchachos, porque pues puede ser que tengamos muchas actividades de pruebas, pero nosotros allí tenemos que establecer prioridades. Entonces tenemos que priorizar qué prueba va primero y entonces eso puede ser de alguna de estas causas, por ejemplo, que un módulo dependa de otro. Entonces, no, lo primero que tiene que hacer el usuario para poder agregar productos al carrito es crear una cuenta. Entonces, seguramente me toca probar primero la creación de la cuenta, ¿cierto? Para poder probar luego el carrito. Ahí hay una dependencia. O también tengo que ver, por ejemplo, cuál es la secuencia más eficaz allí. Y entonces, primero probemos tal, luego tal, pues más óptimo en tiempo. O inclusive considerar si hay pruebas de regresión, o sea, cambios que tengo que verificar. Entonces, seguramente eso por lo general va a ser urgente para que no se dañe lo que ya está en producción. Y para estimar estos tiempos en los calendarios de pruebas, pues existen como dos orientaciones. Una que son métricas que de proyectos similares ya más o menos sabemos que por proyectos similares ese tipo de verificación nos va a consumir, por ejemplo, unas 80 horas en pruebas mientras hacemos los casos de pruebas y demás. Entonces allí hay métricas que ya nos indican. O la experiencia de ese experto. Por ejemplo, un líder técnico dice, bueno, cuadro el cronograma, entonces allí hay tantas horas de desarrollo, incluso hay líderes que dicen el tanto por ciento de horas de desarrollo, el 60 o el 40, lo voy a dedicar a pruebas y ya lo dejan como por norma. Pero aquí hay un experto que nos está más o menos calculando el tiempo y a nosotros simplemente nos asignan esas horas. Algo que también es muy importante hoy en día ver es toda la parte de la gestión de la configuración, es decir, ese repositorio común donde nosotros vamos a tener allí todos los elementos de prueba, los casos de prueba, los casos de uso, el software que van a dejar los compañeritos y demás. Puede ser que sea un software, como nos comentó Cindy. Ella decía, no, en mi empresa hay un software y entonces seguramente nosotros nos imaginamos que allá en ese software a ella le asignan los casos de prueba, ella seguramente escribirá los hallazgos y lo devolverá en algún estado, exitoso o no exitoso, y en un nivel de alto, medio, bajo, así se imaginaría uno. O puede ser que todos manejemos algo para en GitHub, y entonces todos entremos allí y descarguemos en tal parte tal cosa. O inclusive una carpetica, un drive compartido. Pues depende de cada equipo de desarrollo, la idea es que nosotros podamos de alguna manera como tener todos esos elementos de prueba compartidos para todos. Algo sí importante, muchachos, es que se identifiquen de forma única. Entonces, que todos sepamos que el documento en el cual vamos a diseñar las pruebas, que se llama casos de prueba, porque pronto ustedes ya escucharon ese término hoy y no saben qué es, pues es como un formato donde nosotros especificamos los diferentes paso a paso de la prueba, ¿listo? Entonces esos documentos o están en un software o están en una plantilla Word y todos tenemos acceso. Lo importante es que todos sepamos, por ejemplo, que el caso de prueba uno es generar, no sé, el listado de los empleados de la organización y que no haya otro caso de prueba uno que haga otra cosa. Entonces se deben identificar de manera única, que yo tenga de alguna manera control sobre las versiones, porque de pronto la versión inicial decía tal cosa y alguien me modificó y entonces pues para poder hacer trazabilidad de una prueba en ese momento que especificaba el caso de prueba.
Entonces, pues, digamos, en toda esa parte de la gestión de la configuración es importante de allí tener eso. Y pues aquí ya finalmente en todo este mundo de las pruebas que ya vimos que la planeación pues abarca muchas cosas, ¿cierto? ¿Qué recursos? ¿Cuál es el enfoque? Considerar cuántas horas, cómo las coloca el experto por métricas, si va a haber gestión de la configuración o no. También pensar cómo será la gestión de defectos, porque seguramente yo encuentro por allí algo que reportar. Entonces lo importante es que todo defecto debe registrarse, debo hacerle seguimiento para ver si lo ajustaron y tener cuidado con algo que se llama los falsos positivos. Un falso positivo es, por ejemplo, tengo que hacer unas pruebas sobre una base de datos precisamente de pruebas. Y a veces nosotros en desarrollo, quienes ya trabajan en desarrollo, pues uno empieza ahí, por ejemplo, a ingresar, voy a hacer de usuario, y uno empieza ahí a generar sus pruebas internas y va llenando la base de datos de sus datos, digamos así como basura. Entonces, a veces cuando llega algún analista de pruebas a generar una prueba, pues hay un dato inconsistente y dice, uy, un error del software, pero en realidad era como de la data que estaba ahí, que no estaba tan limpia. Por eso Cindy nos dijo, nosotros preparamos una data limpia, o sea, para evitar este tipo de errores que son falsos positivos. ¿Listo? Y aquí pues también tenemos unos riesgos. Los riesgos son que finalmente después o lo que tenemos que evitar más bien, desde el punto de vista de las pruebas, es que se materialice un riesgo que es de producto, o sea, que no satisfaga las necesidades del usuario, porque el usuario estaba esperando una cosa y el desarrollo hizo otra y pues yo probé lo que me dijo desarrollo y eso no era lo que el usuario necesitaba. Y no fue lo que quedó en los requisitos, lo cual pues sería grave, pero pasa, muchachos. Y ya riesgos asociados al proyecto. Entonces, por ejemplo, aquí ya estamos en efectos negativos para cumplir los objetivos. Entonces resulta que en el equipo de desarrollo alguien se fue y entonces empezaron ellos a represar su trabajo. A mí me decían, Patricia, le vamos a entregar para pruebas el lunes 26, hoy ya es 27, 2 días que ya perdí en mi cronograma, nada. Me comunico con ellos y me dicen, no, es que no, como fulanito renunció el jueves, entonces y esos son riesgos que se pueden materializar y nos afectan a nosotros, entonces es bueno tener como todo eso claro. Esta es como la parte, digamos así, teórica que enmarca un plan de pruebas. ¿Listo, muchachos? De aquí pues vamos a aplicar esto a la actividad que a nosotros se nos está proponiendo. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda, muchachos? Así que ustedes digan. ¿O vamos bien o vamos aquí como plop? Vamos a ver, muchachos. Muy bien, profe, bien. Listo, muchachos. Gracias. Pregunten cualquier cosa, eso sí. Pregunten todo lo que quieran. Bueno, muchachos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta etapa? En esta etapa, vamos a contarlo aquí ya de una manera breve. Entonces, vamos a seleccionar, ya ustedes hicieron sus pruebas de humo, por ahí en los foros les recordé qué sitios propusieron cada uno de ustedes en sus grupos colaborativos. Les volví a dejar los videos por si no alcanzaron a ver los videos de los compañeros. Entonces, pues entren a curiosidad qué hicieron los demás compañeros, a ver si me gusta el sitio que propone el compañero. La idea es que entre todos vamos a seleccionar un solo sitio, ¿no? Entonces vamos a suponer que alguien dijo Falabella y vamos a seleccionar el sitio, ¿listo? Con ese sitio vamos a hacer la planeación de las pruebas. Esta es la etapa de planeación de las pruebas. La siguiente, entonces vamos a ver ese documento que es como el documento clave en pruebas que se llama casos de prueba. Por ahora, hasta ahora vamos a planear. Lo que yo les dije, pues aquí hacemos una planeación bien extensa para que nosotros aprendamos cómo es todo un proceso de planeación, por ejemplo, si un día estamos ante un proyecto grande, ¿vale? Pero puede ser que algunos elementos de estos en la vida real se apliquen o no se apliquen dependiendo del proyecto. Anexo ahí a la guía de aprendizaje, ustedes van a encontrar esto que se llama anexo 1, ¿listo? Lo vamos a diligenciar. Diligenciar entonces acá este anexo entre todos. Este anexo, muchachos, más los anexos de las etapas que tiene. Profe, creo que no estás compartiendo la Ay, pantalla. qué pena. Bueno, entonces espérate a ver. Voy a dejar aquí compartir pantalla. Ah, sí, qué pena con ustedes, muchachos. Bueno, entonces vamos a encontrar este anexo, ¿listo? ¿Ya la vemos? Sí, ahora sí. En este anexo, entonces, les decía, muchachos, en cada etapa de las que siguen,
Entonces vamos a encontrar siempre un anexo para diligenciar como grupo colaborativo. Estos anexos al final los unimos y eso es lo que nos da el trabajo que vamos a publicar en biblioteca. O sea que ese trabajo lo vamos a ir construyendo, que vamos a publicar, ¿vale? Por ahora vamos a mirar este anexo, que se llama anexo 1, etapa 2. Por aquí nos dicen que toda esta partecita en color azul es lo que pues nos dicen que deberíamos nosotros estar trabajando. Vamos a colocar una portada según norma ZAPA, muchachos. Entonces, no, ni idea, profe, no sé qué norma ZAPA, usted me habla en chino. Entonces, pueden vernos, así aquí están viendo mi navegador. Les aconsejo por aquí, en un ratico de estos, ustedes buscan norma ZAPA UNAD. Resulta que la UNAD tiene un instructivo de norma ZAPA muy chévere. Y con este instructivo es que también los revisores de biblioteca, lo buscamos en Google, ¿no? Evalúan nuestros trabajos. Entonces, antes ustedes van viendo por acá cositas de cómo se coloca el nombre de una imagen, de una tabla, y por aquí vienen ejemplos de portadas, entonces ustedes lo buscan allí. Listo, aquí está la portada según norma ZAPA, entonces buscan la norma aquí en el documento. Y pues acá nos dice que va a tener este contenido. Primero, entonces, como este es un documento de plan de pruebas, aquí vamos a colocar una breve introducción sobre lo que es un plan de pruebas de software. Listo, muchachos, busquen por ahí una definición y acá le citan en APA esa definición. Aquí como en este documento tal y tal. Pensemos, muchachos, que este documento, como lo vamos a publicar en biblioteca, alguien más lo puede leer algún día. Entonces puede decir, ay, voy a mirar el documento allá que colocó George, que colocó Miguel, etcétera. Entonces ustedes pensarían que si van a leer mi documento y la persona de pronto no sabe pruebas, pues aquí tendríamos que tener una redacción bien agradable, ¿no? La primero que te encontramos es información general de la aplicación. Aquí coloquen una breve descripción, muchachos. Entonces, el sitio que se seleccionó de pruebas es Panamericana, el cual es una librería virtual, o Falabella o Mercado Libre, que es una tienda virtual que ofrece tal y tal y tal servicio. Y aquí colocan ustedes una breve descripción. Y diligenciamos esta tablita. Aquí colocan ustedes los nombres de cada uno de los integrantes, el cargo el rol más bien que vamos a ejercer dentro del grupo. En cada grupo, pues ya algunos grupos muy juiciosos ya tienen líder, otros todavía están definiendo el líder. En cada grupo debe haber un líder de prueba. Igual todos vamos a probar, muchachos, pero es en un ejercicio académico que encontremos un líder por cada equipo y los demás somos probadores. ¿Listo? En el libro del ISTQB, o sea, el libro que tenemos ahí en nuestras referencias bibliográficas, nos dicen qué hace un líder. Entonces vamos a colocar algunas de esas funciones acá. Lo mismo nos dicen qué hace un probador, entonces nosotros lo vamos a colocar acá, funciones. Lo pueden encontrar ahí en las referencias del curso. Fecha de inicio de las pruebas, entonces pues vamos a colocarle el inicio de esta etapa. Entonces, puede que le coloquen el 21, pueden colocar hoy 27, esta semana, pues en todo caso es para colocar que en estas semanas estamos iniciando. ¿Hasta cuándo la vamos a dejar? Hasta el fin del periodo académico, que más o menos es como al 6 de junio, después ustedes verifican ahí, o hasta el 1 de junio, suponiendo que vamos a ir hasta allá. El alcance de las pruebas, entonces aquí vamos a colocar una breve explicación de qué es un alcance de pruebas. Lo pueden encontrar aquí en el ISTQB o en otro referencia. Y acá pues lo que nos van a decir básicamente en este alcance de pruebas, muchachos, es qué módulos nosotros vamos a probar de esa aplicación. Porque como les decía, no siempre alcanzamos a probar todos. Entonces, si estamos 4 integrantes del equipo, seguramente uno va a decir yo voy a probar el login, otro va a decir yo pruebo toda la parte de compras, otro puede decir toda la parte de seguimiento de pedidos, etc. Entonces ustedes definen ahí qué módulos se prueban. Solamente vamos a enfocar la prueba en estos módulos. Redactan un objetivo de las pruebas y aquí viene algo interesante y son los elementos de pruebas. ¿Listo? O sea, cada uno. Aquí ya empezamos como a tratar de identificar qué funcionalidades son las que yo voy a probar del sitio. ¿Listo? Entonces,
Aquí nos dicen que vamos a ejecutar en la siguiente actividad 25 casos de prueba por grupo, mínimo, ¿listo? Si estamos 5 integrantes, pues cada uno va a seleccionar 5 funcionalidades. Si estamos 6, pues 4, pues más o menos 6. Allí entonces, ¿qué vamos a hacer para eso? Resulta que ustedes ya seleccionaron el sitio, entonces decíamos, por ejemplo, que, miremos por acá, no sé, Home Center. A ver, vamos a mirar acá, entonces ustedes se van a dividir las, no me deja aquí por la seguridad de la universidad. Vamos a ver cuál de estas nos deja, muchachos. Bueno, bingo con Panamericana. Entonces acá, muchachos, nos vamos a dividir entre todos los integrantes del equipo diferentes módulos o funcionalidades, ¿vale? Entre todos, por favor, uno que se encargue siempre del login, ¿listo? Porque pues este es como un módulo obligatorio en todos. Entonces alguien de ustedes, por ejemplo, llega y dice, yo me voy a encargar aquí del login y aquí entonces seguramente, fíjense que ya encontré una primera funcionalidad que se llama recibir código de acceso por email. Esa es una funcionalidad que va a probar. Entrar con email y contraseña otra, entrar con Google otra. De pronto puede haber por aquí el aceptar términos y condiciones o mirar la política de privacidad. Aquí ya encuentro varias funcionalidades que yo puedo tener relacionadas a esto. Entonces ya encuentro 5 cositas y yo me encargo de eso. Puede ser que otro compañero diga, yo voy a probar toda la sección contáctanos. Entonces voy a mirar que aquí hay un formulario, entonces probaré ese formulario. Resulta que también dice acá una sección que dice nuestras tiendas, entonces eso segundo voy a mirar. Tercero, las preguntas frecuentes. Entonces ustedes, dependiendo de la sección que elijan, van a buscar 5 funcionalidades de allí. Listo, que entonces estoy mirando aquí toda la parte de, por ejemplo, de pedidos. Entonces van a mirar aquí en pedidos qué puede hacer. Yo me imagino que por aquí debe haber un reporte, una parte de seguimiento de mi pedido, etc. La idea es que cada uno entonces de un solo sitio vamos a dividir las funcionalidades y de ese sitio vamos a mirar 5 cositas. Yo me voy a quedar con el ejemplo del login. ¿Listo, muchachos? Entonces, digamos, nos dividimos y acá yo quedé con el login y ya sé que va a mirar estas cositas. Entonces, sigo aquí. Me dicen que entonces yo tengo que seleccionar, supongamos que somos 5 compañeros, 5 funcionalidades y vamos a diligenciar esta tablita. Este módulo hace referencia a la funcionalidad. ¿Listo, muchachos? Entonces, supongamos que yo le voy a colocar aquí login. ¿Listo? No me deja. Que aquí en esta parte le colocaría el login, o por ejemplo lo que dice acá, ingresar, ¿cómo era que nos decía aquí? Recibir código de acceso por email. Entonces voy a mirar esa parte. Entonces del módulo login, la descripción es, voy a recibir un código de acceso por email, lo coloco acá y le voy a dar un nombre a ese caso de prueba. Es como proyectando que ese es el caso de prueba que voy a hacer. Entonces, le voy a colocar una sigla a mi módulo, la que yo quiera, muchachos, por ahí con 3 letritas, por ejemplo, INI, acá porque alguien colocó inicio, log, de login, etcétera. Guioncito, los voy a numerar, CP de caso de prueba 01, 02, 03, 04, 05, y aquí voy a usar verbos no tan largos, no tan cortos. Entonces, por ejemplo, en este caso que decía recibir código de acceso por email, entonces, por ejemplo, yo puedo colocar precisamente eso, recibir código email o por email, y ese podría ser un caso de prueba. Puedo dar otro nombre, ingresar con email y contraseña. Entonces ese puede ser otro caso de prueba. Aquí la clave es que siempre usemos verbos, muchachos, y que el verbo más o menos nos dé la idea, si yo veo el título, ya sé que probaron ahí, ¿listo? Entonces cada uno de eso, cada uno pues va a ir seleccionando sus casos de prueba. Si quieren pueden ir contándome o colocando en el foro. Estos son como los nombres, que es a veces donde más demoramos mientras tomamos la experticia. Y acá ustedes le dan una prioridad alta o medio baja de acuerdo a lo que ustedes consideren que esa funcionalidad hace en el módulo, ¿no? Entonces para mí, por ejemplo, todo lo que es logueo, me parece que es de una prioridad alta, porque si no puedo ingresar, o media por lo menos, porque curiosear sí puedo por acá si no esté logueado, ¿cierto? Pero de pronto ya no es, el contáctanos puede ser que no sea tan alto. Pues, por ejemplo, ingresar a nuestro canal de Facebook, que tienen algunas tiendas, de pronto para mí eso ya es bajo, pero pues ustedes le dan esa prioridad como consideren, y acá
vamos a colocar también el responsable, el nombre de cada uno de ustedes. ¿Listo, muchachos? Entonces, cada uno va a irse seleccionando un módulo de la aplicación. Entonces, paso 1, seleccionemos la aplicación. Paso 2, vamos a ir seleccionando el módulo, ¿listo? Entre todos los grupos siempre un login, muchachos. Y al final, pues vamos a hacer un resumen, ¿listo? ¿Cuántos de todos los 25 casos de prueba nos quedaron en alta? ¿Cuántos en media? ¿Cuántos en baja? Y total, 25 casos. Yo les digo, pues, más o menos a cada uno de ustedes, creo que los grupos, el más pequeño quedó de 4, por ahí máximo 6 casos de prueba, porque a veces ustedes se emocionan y, profe, yo voy a hacer 15 casos de prueba, y después cuando vamos a la siguiente etapa, a veces ya el tiempo no nos alcanza. ¿Listo? Entonces ahí, pues, para tener como un tiempo razonable también de redactar los casos de pruebas y demás. Hasta aquí en esta parte, claridad, chicos, en toda la parte de seleccionar el módulo y demás, para continuar con el documento, ¿sí? Sí, profe. Por mi Listo, parte, sí. gracias. Bueno, listo, muchachos. Si no, cualquier cosa, pregunta. Bueno, listo. Aquí vamos a contar que no vamos a probar de eso. Entonces yo, por ejemplo, digo, no, el sitio Panamericana nosotros no vamos a colocar nada de la sección del carrito, que no queremos. O este de haz tu evento acá no lo queremos probar, porque no hubo quien, o toda la parte de catálogos digitales, etcétera. Ustedes colocan aquí qué módulos no vamos a probar. Después de todo eso ya tenemos identificado el sitio, las funcionalidades, de cada funcionalidad vamos a mirar 5 posibles casos de prueba, o sea, vamos a identificarlos allí. Vamos a mirar dependencias entre esos casos de prueba. Eso era porque hace un rato en la web decíamos que a veces cuando estamos estimando tiempo es bueno saber qué depende de qué. Y para eso vamos a construir algo que se llama la matriz de dependencia. Entonces, cada uno de ustedes va a colocar su nombre acá, el código de su caso de prueba y va a mirar si depende de algún otro caso de prueba. Esta matriz siempre le sale grandecita, entonces cuadran por aquí la matriz en toda la hojita, en horizontal y demás. Por ejemplo, ¿qué es dependencia? Lo que yo les decía, imagínense que nosotros vamos aquí a hacer un pedido. Entonces voy a agregar un producto al carrito y eso implica que yo cuando esté agregando me va a mandar a iniciar sesión. Entonces depende de un caso de prueba que se llama, por ejemplo, entrar con Google o entrar con email o iniciar sesión. Entonces eso lo tengo que reflejar allí. Supongamos que el caso de prueba iniciar sesión fue el caso de prueba 1 y el carrito es el caso de prueba, por ejemplo, 4. Entonces, acá, así como se nos muestra acá, entonces, ese 4 se relaciona con el caso de prueba 1, porque yo tengo que estar logueado dentro del sistema para poder agregar. Si no hay relación con los demás, pues no colocamos aquí la X. ¿Listo? Que puede ser que pues sí. Para pedir eso sí necesito estar logueado, pero no necesito, por ejemplo, que el caso de prueba 2 sea catálogos digitales, pues no lo necesito. Solo para ver cuáles se relacionan. Esto es una matriz de dependencias. Profe, una pregunta. Sí. Profe, ¿en la matriz de dependencia se ponen los 25 tanto en filas como columnas? Sí, por eso les digo que eso queda súper Ok. gigante. ¿Listo? Y es mejor dejar aquí solamente el código, ¿listo? Para que porque si no nos queda súper gigante esto. Vale, listo. Bueno, aquí les narramos que la metodología de pruebas es esta, que planeamos, diseñamos y ejecutamos, porque pues como este documento va a biblioteca para que se note el soporte de donde nosotros estamos haciendo eso o por qué. Entonces es algo, digamos, teórico que siempre estamos dejando en esta plantilla. Bueno, entonces seguimos con los criterios de aceptación. Con los criterios de aceptación nos vamos a imaginar o nosotros vamos a suponer, bueno, si nosotros estuviéramos negociando con el usuario final, ¿qué criterios de aceptación querría este señor? Por ejemplo, que dijéramos, vamos a ejecutar el 80% de los casos de prueba o el 90%. Entonces, eso es un criterio para decir que terminamos el proceso de pruebas. O, por ejemplo, otro criterio, que todos los casos de prueba denominados en prioridad alta fueron probados, los que ustedes definen. Vamos a ponernos allá que nosotros negociamos con el usuario final y de allí pues entonces nos pidieron unos criterios y los que nosotros nos imaginaríamos que impactan.
Como todo proceso, pues resulta que toda la parte de pruebas también tiene unos riesgos. Y entonces hace un momento hablábamos que hay algunos riesgos asociados al proyecto. Un riesgo es que, por ejemplo, resulta que es una cosa que hicieron y lleva Jason y yo no sé nada, soy el funcionario, entonces tengo que ponerme a aprender, entonces puede ser un riesgo porque necesito verificar algo específico, entonces es una nueva tecnología para mí, entonces eso me va a implicar que me va a demorar un poquito más en las pruebas. Otro riesgo que resulta que en las organizaciones, muchachos, cuando estamos trabajando con equipos de desarrollo, hacemos una copia de la base de datos de la que está, la real, la de producción, llamamos así, le sacamos una copia y la dejamos para el ambiente de pruebas. Entonces, esa copia es la clonación de la base de datos y frecuentemente se están generando pues esas clonaciones. Puede ser que entonces en una de esas copias se demoren y yo tenga una copia muy vieja. Entonces la última copia de la base de datos de producción la sacaron en noviembre. Entonces la base de datos no se ha generado copia, no se ha actualizado la base de datos de pruebas en un tiempo considerable, puede ser un riesgo por lo que les decía hace un momento, porque va a generar unos falsos positivos, eso puede ser un riesgo ahí. Otro riesgo, que el equipo de desarrollo se atrasó, muchachos. Entonces ese puede ser otro riesgo que ustedes identifican allí. No, pues desarrollo se atrasó y definitivamente no pudimos. Otro riesgo, entonces vamos a imaginarnos que nosotros somos todo el equipo de pruebas y un compañero de nosotros renunció, desertó. Entonces el equipo de pruebas, entonces falta algún integrante del equipo de pruebas, lo que ocasiona retrasos en el cronograma y demás riesgos de la vida real que nosotros imaginemos que pueden pasar, ¿cierto? Inclusive, muchachos, para todos estos pueden ustedes usar, pregúntenle por ahí alguna de las tantas inteligencias que hay, a Gemini, etcétera, pregunten, sean curiosos. Entonces, ¿cuáles son los riesgos asociados a un proyecto de pruebas de software? A ver qué ideas les da y la pueden colocar ahí. Ya estas herramientas existen, ustedes colóquenlas también. Úsenlas, ¿listo? Bueno, entonces aquí como vamos los riesgos, cada uno de ustedes va a pensar en un riesgo, cada uno de los integrantes del equipo. Si somos 5, hay 5 riesgos, ¿listo? Aquí dice, vamos a colocarle un número de identificación, el riesgo 1, 2, 3, 4, 5. Luego nos dicen que viene un tipo de riesgo. Entonces ese riesgo puede ser, por ejemplo, de cronograma. Se demoró el equipo de desarrollo, no entrega a tiempo. O un tipo de experiencia. Es una tecnología que no conoce el equipo de pruebas, entonces ustedes acá lo clasifican de acuerdo a lo que ustedes ven. El origen de ese riesgo, entonces, por ejemplo, ¿cuál es la causa? Entonces, como nos muestran acá, si no se recibe a tiempo el desarrollo, entonces, si ya pasan 2 días y no han entregado al equipo de pruebas, entonces allí se identifica un riesgo. ¿Y cuál será el resultado de eso? ¿Cuál es la consecuencia? Pues que se altere todo el cronograma de pruebas. Una señal que indique que eso va a pasar, muchachos. Entonces, pues el día que el equipo de desarrollo tenía que entregar el producto, no lo hizo, esa es la señal. Y aquí vamos a verificar cuál es el impacto, la probabilidad, el nivel que vamos a tener de ese riesgo. ¿Cómo hacemos eso? Entonces vamos a mirar la probabilidad de que el riesgo ocurra. Entonces por aquí dice que hay una tablita que puede ser prácticamente seguro, o sea, eso sí o sí va a pasar, probable, que también está probada en la tablita, es posible, poco probable o muy raro, ¿no? Entonces se incendió el sitio donde tenían todo el data center y demás, pues poco posible, muy raro, pero puede ser, alguien lo colocó. O que el equipo de desarrollo se atrasó. No, ya vamos a colocar que es posible porque en desarrollo siempre se atrasan, puede decir un compañero. Entonces eso lo colocamos en la columna que dice probabilidad. Ustedes, de acuerdo al riesgo que se están imaginando, le van a dar como una probabilidad. Y vamos a mirar el impacto de eso. Pues resulta que si el equipo de desarrollo se retrasa, entonces va a haber un impacto. El impacto, ¿cuál puede ser? Puede ser muy alto, definitivamente. Aquí ya es crítico para nosotros que se atrasen, o es alto, o es medio, o es bajo, o es muy bajo. ¿Listo? Entonces, no, si el equipo de desarrollo se atrasa, es alto.
o muy alto, lo que ustedes coloquen, por ejemplo. Y de acuerdo a esos dos valores, muchachos, de la probabilidad y al impacto, vamos a mirar algo que se llama el nivel, como para saber qué tan crítico es ese riesgo. ¿Dónde lo vemos? En esta tablita, muchachos. Entonces, por ejemplo, aquí dice riesgo y aquí probabilidad. Vamos a ver si acá, no, el puntero tampoco apareció acá. Entonces, digamos que el riesgo es el de arriba, MA, de muy alto, y la probabilidad también es alta. Entonces, allá en la A, el riesgo se clasificó en rojo, es MA, o sea, es un riesgo que es crítico, según la siguiente tabla, y vale 5, está en rojo, o sea, si eso pasa, ahí ya perdemos. Y así vamos a ir colocando la valoración, el nivel y la valoración. ¿Y qué respuesta vamos a dar nosotros? No, si se presenta el riesgo, se le informará al líder técnico que se reajuste el cronograma. Y aquí el autor, ¿quién identificó ese riesgo? ¿Listo? Esto es como para que nosotros hagamos un ejercicio pensando que pues esos riesgos, es bueno tener en mente que esos riesgos van a pasar y si pasan, ¿qué hago? ¿No? Porque puede ser que, por ejemplo, yo esté teletrabajando y a mí no me hayan entregado hoy el software y yo todo calladito allá en mi casa y no le di informe a mi líder, a mi jefe y todo el mundo pensando que yo ya hice un día de pruebas y yo y no hice nada. Entonces, en la vida real eso va a pasar, entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, aquí esto es como un ejercicio académico que nos prepara para eso. ¿Listo, muchachos? Bueno, después de eso, entonces, colocamos acá, escribir el análisis y las conclusiones de acuerdo con los datos que diligenció en la tabla. Entonces, como ya diligenciamos acá 5 riesgos, entonces aquí vamos a colocar alguna breve conclusión. El riesgo que más impactaría sería esto, por esto y esto y esto. Entonces, ¿listo? Luego vamos a estimar los tiempos. Entonces, ¿se acuerdan que decíamos que había métricas o juicio de expertos? Entonces, aquí en nuestro caso, nosotros mismos vamos a ser los expertos. Entonces, vamos a estimar nuestro tiempo, pero ayudados por aquí, por una tablita, donde nos hablan de diseño, ejecución y documentación de todo el proceso de pruebas, de unas fases, ¿listo? El diseño es la parte donde nosotros vamos a diseñar, o sea, ahorita hasta ahora vamos a identificar casos de prueba, pero luego los vamos a diseñar en un formato en la siguiente actividad, pues eso implica que yo tengo que invertir unas horas allí. La ejecución es ya es tomar ese diseño que hice, hacer las pruebas, capturar pantallas, ver si hubo errores o no, eso también tiene otras horitas. Y la documentación es cuando yo ya estoy haciendo reportes de resultado del proceso de pruebas. Con estas tres, digamos, actividades, nosotros vamos a diligenciar esta tablita. Por eso vemos aquí diseño, ejecución y documentación. Entonces, como ya teníamos arriba una cantidad de casos de prueba definidos como alto, medio o bajo, ¿se acuerdan? Cuando diligenciamos la tablita donde estaban, allí vamos a decir de los 25 casos de prueba, 2 son de impacto alto. ¿Listo? Entonces aquí coloco número de casos de prueba 2. En el subtotal vamos a hacer esta fórmula. Peso en minutos, que acá nos están diciendo que es 120 por la cantidad de pasos, de casos de prueba delimitados como altos. Entonces 120 por 2 casitos aquí, 240. Y así vamos a hacer cuántos en medio. Entonces, digamos 3. ¿Listo? Entonces aquí 3 casos en medio. Entonces 3 por 9, 270. Y así vamos a hacer para la parte de también de casos de prueba en prioridad baja y lo mismo en ejecución es aquí resolviendo estas formulitas. Fíjense que en diseño nos dicen que los casos, por ejemplo, el peso en minutos es 120, en ejecución es 100, porque pues demoraríamos un poquito menos porque lo más difícil aquí es como sentarme yo a pensar e identificar qué llevará ese caso de prueba, por eso le dan acá una gran prioridad. Y aquí nos va a contar finalmente cuánto tiempo, cuántas horas se nos van. Aquí está mirando en minutos, ustedes pueden presentar el resultado en minutos y en horas. Cuánto se nos va en diseño, cuánto en ejecución, cuánto en documentación. Y acá pues pueden escribir ustedes una breve conclusión de acuerdo a lo que diligenciamos para todo eso. Eso mismo que ya hicimos arriba lo vamos a discriminar por cada uno de los integrantes del equipo. Entonces vamos a decir aquí, por ejemplo, que Miguel entonces se encargó del módulo de login y que tiene tantas horas en diseño, tantas en ejecución y tantas en documentación.
¿Listo? Entonces ahí podríamos estar viendo también cuánto se demora el compañero. Ya que entonces ya viene Eric y entonces Eric dice, no, entonces acá Eric va a tener otro módulo que es el carrito de compras, tanto en el diseño, tanto en ejecución, tanto en documentación. Esto para ver cómo también las horas por cada uno de nosotros, de los recursos humanos. Y finalmente, entonces haremos un cronograma en la herramienta que ustedes decidan, en Excel si lo quieren hacer en Excel, si quieren hacer el diagrama, hagan en otra herramienta de las que encuentran por ahí online, lo pueden hacer para colocar estas actividades. Resulta que el análisis de la aplicación eran las pruebas de humo, eso ya lo hicimos en la actividad anterior, entonces lo pueden colocar allá en el cronograma en las fechas que ya nosotros hicimos. Ahorita estamos en la etapa de planeación, que estamos haciendo el plan de pruebas de software. ¿Qué fechas vamos a colocar? Las de la segunda actividad. Allá la pueden ver por el entorno de aprendizaje. Lo mismo, diseño y ejecución corresponden a la tercera fase y la documentación y análisis de resultados la podemos colocar por allá en la cuarta. ¿Listo? Que es como toda la parte de métricas, informes. Entonces ustedes elaboran un diagrama con estas actividades, acordando, pues ajustándonos a los cronogramas de la agenda de actividades del curso. Y acá listamos los recursos, ¿no? Todo proyecto necesita recursos, pruebas también, entonces, ¿qué hardware, qué software, qué herramientas? Entonces necesito el Word para escribir, vamos a usar una herramienta que se llama Selenium para automatizar un casito de prueba de una manera muy sencilla. ¿Y cuántos recursos humanos vamos a tener ahí? ¿Listo? Y unas conclusiones que ustedes pueden ir agregando al final de todo este proceso, unas referencias. ¿Listo, muchachos? Ustedes pueden decir, pero este plan de prueba sí es un documento bastante extenso. Y en cierta medida sí, porque fíjense, muchachos, que es toda la planeación de un proceso de pruebas, que este plan de pruebas lo que nos implica es que nosotros digamos, bueno, ¿qué es lo que voy a probar? ¿Cuáles son los módulos que no pruebo? ¿Cuáles son los casos de prueba? ¿Cómo se relacionan con la matriz de trazabilidad? ¿Cómo el usuario me va a aceptar? ¿Cuáles son los criterios de aceptación? ¿Qué riesgos? ¿Qué tiempos? ¿Qué cronograma? Todo eso llevaría a un proceso muy juicioso en plan de pruebas de software y entonces nosotros aquí vamos primero a aprender a planear y luego pues sí ejecutamos las pruebas. ¿Listo, muchachos? Esto para que el proceso de pruebas ya en la vida real, cuando ustedes estén trabajando en un proyecto grande, se den cuenta lo importante de planear las pruebas y de determinar cuántas horas me voy a demorar y de aclarar sobre todo qué entra en la prueba y qué no entra en la prueba. Bueno, muchachos, no sé si hasta aquí tenemos alguna duda, comentario, inquietud, o esas van a salir a medida que hayamos diligencia. Seguramente. Sí, profe. Bueno, muchachos, entonces, pues aquí hay un buen trabajito para todos nosotros para ir adelantando ya de alguna manera. Entonces vayan dentro de sus grupos, primero definiendo el sitio a probar si todavía no lo han hecho y segundo váyanse dividiendo qué secciones va a probar cada uno, qué módulo. Entonces yo me encargo del login. Hay un grupo muy juicioso por ahí que lo está organizando en tablitas en el foro, creo que es el grupo de María que no está por aquí. Pero entonces siempre ellos colocan en una tablita, este es el sitio, esto propuso fulanito, pueden organizar hasta la tablita para que todo, para no sea que pues yo me cruce con mi compañero, entonces yo coja por ejemplo el de Andrés, que Andrés dice login y Patricia login y Yami login y todos los tres con el login, ¿no? Entonces para organizarlos. Pueden ir adelantando eso y van trabajando el documento. Una buena estrategia que a veces hacen es dejarlo todos en un drive compartido o así, o en OneDrive, etcétera, para que todos vayan trabajando en el documento. Listo, chicos, esa es la actividad ahorita, entonces a planear las pruebas. Listo, profe, muchas gracias. Listo, doctora, muchas gracias. Bueno, muchachos, cualquier duda, escriban por el grupo, me escriben por interno, ahí ustedes van definiendo, ¿vale, muchachos? Les agradezco y una feliz noche. Gracias a todos. Bueno, Gracias. profe, feliz noche, que estés bien. Bueno, hasta Gracias. luego. Chao, chao. Chao, chao.